Bien, hermanos, vamos a abrir nuestro tiempo de culto, esperando que sigan viniendo los hermanos que faltan. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos estar juntos para adorarle, y le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo también por las redes sociales, desde sus casas, en los diferentes dispositivos. Queremos que sea un tiempo especial delante del Señor, sabiendo que Él nos escucha, que Él quiere que con sinceridad abramos nuestros corazones delante de Él para compartir lo que está en nosotros, pero también para recibir de Él todo lo que Él quiere en esta tarde darnos a cada uno. Hay hermanos que hoy no pueden, como suele ocurrir, cuando uno se pone malo, pues es difícil que pueda estar, y por eso es que algunos quedan en casa, siguiéndonos también desde la casa por medio de internet y demás, y damos gracias al Señor también por estos medios. Pero como decía, hay hermanos que no pueden estar, no hay que hoy no estar con nosotros, no sabemos si Miguel podrá estar, que también está delicado de salud, ha estado con un fuerte dolor de espalda. Pero bueno, oramos unos por otros, confiando que juntos cada día podamos estar haciendo todo aquello que Dios quiere. Hay algunas personas que nos están visitando, por lo menos una, que mi hijo, Elías, que le damos la bienvenida también. Y nos alegramos de que más hermanos puedan ir integrándose. Esta semana también ha sido una semana especial para dar testimonio. Después, en el tiempo de comunidad que tenemos después del culto, donde hay anuncios, donde oramos por algunas cosas, iremos compartiendo algunas cuestiones. Hoy queremos centrar mucho, digamos, nuestra reflexión bíblica en lo que significa tener hogares que sean usados por Dios para transformar este mundo y transformarlo en el nombre de Jesús, por lo que Jesús haga en medio de nosotros. Nuestro lema tiene que ver también con ello. Jesús vive para Él. Jesús vive para Él. Y Jesús vive, gloria a Dios, en nuestras vidas. Pero el lema es: Jesús vive para Él. Y como hogares también queremos vivir para Él. Ese es el sentido que nos mueve también en casa, y queremos abrir nuestras casas para ser de bendición. Hoy vamos a estar reflexionando en todo ello. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que nos siga guiando, que siga mostrándonos, como decíamos, todo aquello que Él tenga para nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. Queremos pensar en todo aquello que tú ya nos muestras en tu palabra, pero también queremos escucharte en estos momentos. Queremos escuchar lo que tú tienes para este día, para los días venideros, para el tiempo venidero. Queremos reflexionar en lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Queremos que tú pongas en orden nuestras vidas, en todo aquello que sea necesario, porque sabemos que si bien estamos esperando tu segunda venida, mientras tanto tenemos que estar proclamando tu palabra y tenemos que estar dispuestos a vivir siempre para ti, conforme a lo que tú quieras. Pedimos que bendigas a los hermanos que se encuentran mal, que estés con Miguel, que lo fortalezcas también en su salud, y que estén con los hermanos que también están fuera, que están de viaje, que no pueden estar en estos momentos con nosotros. Y Señor, que tú los uses, que tú les des todo aquello que es necesario. Nos ponemos delante de ti con todas nuestras necesidades, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso y que todo lo que haces es bueno para nuestras vidas y para este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor. Hoy no puede estar cantando Ani aquí delante, va a estar ahí detrás un poco retenida en ese aspecto, pero se encuentra bien con su garganta. Pero tenemos a Bernardo, que hoy estará con nosotros, formando parte también del grupo de alabanza, y damos gracias a Dios también por ello. Y voy a pedirles que pasen también a Catherine, que durante este tiempo de julio va a estar con nosotros y nos va a estar también apoyando con la música. Adelante. Queremos celebrar, ¿verdad? Queremos celebrar que Cristo vive, que Cristo es real. Damos gracias a Dios
porque a pesar de nuestros fallos y de las cosas en las que podamos equivocarnos, el Señor siempre nos perfecciona. Hoy el barco lo tenemos escorado un poco para este lado, estoy viendo, así que bueno, espero que no se nos vaya el barco para un lado. Podría haber puesto un poco más centrado, pero en fin, está bien. Vamos a celebrar. Vamos a poner Y eso significa que el Dios Todopoderoso está en medio de nosotros. ¿Qué mayor bendición podemos tener? Y hay un cántico que por ello nos mueve también a pensar lo grande que es nuestro Dios y a exaltarle en nuestra vida. ¿Y cómo exaltamos a nuestro Dios si no es dándole siempre la preeminencia, la prioridad, que Él sea el Rey en nuestras vidas? Se exalta a nuestro Dios con júbilo, con alegría. Nuestro Dios,
gracias porque no merecemos tanto favor, no merecemos de tu misericordia, de tu amor. Y Señor, lo único que queremos es someternos a ti, porque el hecho de que no merezcamos todo lo que tú quieres darnos no nos debe de llevarnos a estar distantes, porque tú lo que quieres es que estemos contigo, porque tú ves nuestra necesidad. Y Señor, es en la experiencia de sentir, de notar que tú tomas las cosas, que las cambias, que las transformas, que tú haces milagros en medio de nosotros, que tú nos ayudas cuando nosotros no podemos, que nos levantas cuando estamos decaídos. Es en medio de todo ello también, Señor, que te exaltamos. Por lo que haces en nosotros, por lo que eres, por lo que seguirás haciendo, porque eres Dios. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres hablar con el Señor, si quieres decirle algo bueno a Dios, hazlo también en este momento, orando al Señor. Te honramos, Señor. Te damos gloria, te damos honra y alabanza. Gracias, Señor. Gracias por poder vivir juntos y en armonía. Gracias por disfrutar, Señor, de ti. Gracias, Señor. Señor, nos gozamos cuando estamos juntos. Nos gozamos cuando podemos alabarte, cuando podemos ensayar cosas, Señor. Todo es para ti. Todo cae en tu presencia, Rey de Gloria. Todo es tuyo, nada es nuestro. Te amamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos. Señor, y nuestro corazón se postra delante de ti, Señor, de tu majestad, Señor, de tu grandeza, de tu gloria, Padre. Gracias, mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que pudiéramos también ofrecer al Señor con responsabilidad lo que tiene que ver con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. En toda la palabra de Dios tenemos muchas enseñanzas de lo que es ofrendar a Dios. Todo el Antiguo Testamento, en torno a lo que tenía que ver con el tabernáculo, con el templo, significaba ofrenda. Y en el Nuevo Testamento aparece Jesús como esa ofrenda especial. Y la Iglesia es la expresión de corresponder a lo que Jesús ha hecho por nosotros como una ofrenda viva, agradable a Dios. Estamos diciendo que hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de hogares que use Dios para transformar a este mundo. Josué dijo en un momento, no sé si os acordáis, y lo recordaremos también con los niños, yo y mi casa serviremos al Señor. Y servir al Señor significa no solamente venir a la iglesia. No sé si habéis visto una imagen que hoy mandaba al grupo de la iglesia, que decía algo así que como que congregarnos no es simplemente asistir a la iglesia, es formar parte de la iglesia. Y cuando Josué decía yo y mi casa serviremos al Señor, eso implica formar parte, eso implica estar ahí, con todos los compromisos que adquirimos delante del Señor. Así que el Señor lo que quiere, ¿sabéis cuál es la ofrenda más agradable para Él? Lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere el Señor que le ofrendemos? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia, ¿para qué detrás me decían? Nuestras vidas. Pero en definitiva, si de verdad le damos al Señor nuestra vida, ahí está todo lo demás. El problema es cuando no hacemos eso. Y Dios quiere ver nuestros corazones ahí. Así que no sea simplemente poner algo de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda, sino que el corazón esté ahí. Voy a pedir a Juan Carlos que Él nos ayude a recoger estas ofrendas y que dé gracias también al Señor por el privilegio que tenemos de ofrendar a Él. Amado Dios y Padre bueno, te damos toda la gloria y toda la honra a ti en este día, Dios. Aquí estamos, tu iglesia reunida, Dios, un domingo más, dándote todo honor y toda gloria a ti porque tú eres nuestro Dios. Bendice, Padre Santo, todas las personitas acá reunidas, que disponemos colocar un granito de arena, Dios, para que tu palabra siga creciendo, porque es tu palabra y es para eso que nos congregamos aquí,
para que muchas almas alcancen, y todo eso requiere un costo, y la iglesia, Dios del cielo, contribuye para eso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermoso. Soy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas, que entregaré mi amor entero, los sueños que no me alcanzan. Lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas, daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Amén, amén. Podemos tomar asiento. Cuando le decimos a Dios que te daré lo mejor, estamos diciendo mucho. Muchas veces cuando incluso oramos por lo que le vamos a dar a Dios, muchas veces decimos, Señor, bendice lo poco que te damos. Pero luego cantamos que te damos lo mejor. Y yo creo que tenemos que centrar nuestros propósitos y nuestras decisiones siempre en lo mejor. Lo mejor para nuestro Dios, que repercute siempre en bendición para nuestra propia vida. Vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra y seguimos pensando en hogares bendecidos que transformen este mundo. Hoy trae la palabra Pastor Diego Campelo, pero antes le pedí a los niños que pasen aquí delante. Hoy no tenemos muchos, pero sí tenemos algunos. ¿Te animas, Valentina? Pasa aquí, venga. Juan José, ¿por dónde andas? Detrás de la columna, hace como David, se pone detrás de las columnas. Vente para acá. Ethan, que viene, ya casi puede venir andando él solo. Lo que pasa es que está acostumbrado a andar alrededor de la silla, tendría que venir con la silla, pero bien. Bueno, hoy vamos a meditar muy brevemente, antes de que paséis a vuestra clase también, sobre la importancia, me han dicho que no le dé la espalda a la cámara, así que me pongo mejor así, sobre lo que tiene que ver con algo que vamos a escuchar después, pero no lo digo así de forma inmediata, aunque ya lo he dicho antes, pero no lo digo ahora. ¿Vosotros en qué sitio es donde os encontráis mejor? ¿En qué lugar? ¿Dónde iríais? ¿Sabéis? ¿Alguien sabría decirme? Quizás ya está mirando de reojo el micro, ya mismo...
¿Dónde os encontráis más a gusto? A ver, o depende del momento. En la cama. Bueno, no me sorprende de Juan José que me diga eso, ¿eh? Porque para arrancarle a él de la cama cuesta un mundo. Ya conocí la respuesta al pastor. ¿Qué? Ya conocíamos la respuesta. Sí, ya la conocíais vosotros. ¿Y tú dónde te encuentras mejor? La iglesia. En la iglesia. ¡Ah! Muy bien. ¿Y tú? En los brazos de tu padre. Mira, Simón, a ver qué me vas a decir. Está bien. En parte todo lo que habéis dicho está bien. Pero si a ti, Juan José, te ponemos una cama en la calle y te dejamos ahí en la cama, ¿te encuentras a gusto? No. ¿Qué le falta a esa cama? ¿Dónde tiene que estar esa cama? En casa. En casa. Es diferente, ¿no? Porque si te quedas por ahí solo en una cama, te despiertas donde estoy. ¿Y tú te quedarías todo el día en la iglesia? ¿Tú solo? Bueno, hay algo que es importante, que a mí me gustaría que vosotros también lo fuerais pensando. El hogar es importante. Y formar hogar significa formar familia con las personas que amamos, con las personas que queremos. Vosotros es importante que tengáis, y es una forma de servir al Señor a vuestros padres también, como referencia. A veces sabéis que hay familias donde unos no son creyentes, otros sí. Y qué bueno es que cuando conocemos al Señor siempre poder compartir aquello que Dios nos dice. Y en el caso vuestro, vuestras familias son creyentes. Pero eso es algo especial. Hay un texto que antes hemos dicho que dice, Josué está hablando, y decía, cuando había personas que querían hacer una cosa, otros otra, decía, escogeros vosotros a quien queráis servir, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y servir al Señor significa andar en aquello que Dios quiere. No solamente en la cama, pero sí arropado por tus padres, Juan José, sabiendo que tienes que obedecerles, que tienes que quererles y que también juntos tenéis que ver cómo servir al Señor. Y tú lo mismo, Valentina, porque no vamos solos. Intentamos, aunque las familias muchas veces son también frágiles y se pueden romper y podemos caer, el Señor nos bendice y tenemos que estar dispuestos. A veces, aunque estemos en la cama, a veces en la mesa, a veces de una forma, a veces otra, pero formar una piña en la que juntos podamos orar. Porque cuando oramos juntos, Dios también cambia y bendice. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que os bendiga también este tiempo que vais a tener. Dios, tened en cuenta eso. Yo en mi casa serviremos al Señor, significa no solamente los papás, sino también nosotros sirviendo al Señor. Y también podéis hablar con vuestros padres y preguntarles, ¿qué tengo que hacer yo para servir mejor al Señor? Ellos juntos así. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Decías? Luego me lo cuentas. Vamos a orar al Señor. Cerramos los ojos y oramos. Señor, te damos gracias por nuestros niños, pedimos que los bendigas, que estés con los niños que no pueden estar hoy con nosotros, que los estés cuidando también, que los fortalezca, algunos todavía de viaje, otros en diferentes situaciones con sus padres, y pedimos que los cuides y que ahora también esté acompañando en la clase que van a tener para que pueda ser también muy buena para ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias por sus vidas y oramos. Amén. Amén. Bien, podéis pasar. Hoy está con Sandra. Diego va a pasar aquí delante para compartir la palabra del Señor. Me gustaría que aquí tienen ya el micro puesto. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por poder seguir reflexionando en la palabra. Pedimos también que tú unjas a Diego, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que como iglesia podamos ser fortalecidos por tu palabra en los hogares, de forma personal, como tú quieres. Úsanos para que podamos ser un testimonio fiel de lo que tú eres, de lo que tú haces, de que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Estáis bien? Bendecida. Bendecidos, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es un tema que vemos mucho en la palabra de Dios. Pero para empezar este tema, bueno, dice casas, le puse casas que transformarán el mundo. En realidad no es un título nuevo, este es el título de un libro de un autor que me gusta, que se llama Wolfgang Simpson, si no me equivoco es un alemán, que habla sobre cómo las células o cómo las reuniones caseras han transformado en muchos lugares desde los tiempos bíblicos muchas sociedades y comunidades. Muy bien. Quiero hacerte primero una pregunta. La pregunta sería, ¿imaginas una iglesia sin templo? Cuando escuchas la palabra iglesia, ¿qué viene a tu mente? ¿Un edificio? ¿Qué es lo que pensamos cuando decimos iglesia? ¿Y será que imaginamos una iglesia sin templo? Y quiero contarte una historia verdadera. Hace muchos años, quizá de esto hace más de 20 años, cuando éramos estudiantes en el seminario bautista, y se empezaba a hablar del tema de células, de reuniones caseras, y me enteré del testimonio de un misionero norteamericano que había ido a Argentina, y en ese tiempo, claro, hace 20, 30 años no se hablaba tanto del grupo de caseros, ¿no? De reuniones en los hogares. Entonces, en una reunión que hubo de líderes, muchos estaban compartiendo era una reunión de pastores, bueno, ¿de dónde eres pastor? ¿De qué iglesia? Entonces, cuando le llegó el turno a él, le dijeron, bueno, yo soy pastor, la iglesia está en mi casa. Nos reunimos en la casa. Y como que hubo gente que le dijo, como que pensó, pero eso no es una iglesia, ¿no? Estás en tu casa, eso no es iglesia. La gente pensaba, ¿no? Ese pensamiento de, si te juntas en un lugar que no es un templo, es una iglesia medio extraña, ¿no? Y muchas veces tenemos ese concepto o esa idea de que es muy difícil que haya una iglesia que se junte en un lugar que no tiene un templo. Y me hice esta pregunta también, ¿cómo te imaginas a una iglesia? ¿Te puedes imaginar una iglesia de esta manera? ¿Puede ser esto una iglesia? ¿Una iglesia que se junta en un parque? Yo conocí hace unos años en Estados Unidos una iglesia, me pareció bastante interesante. Decidieron dejar el templo y alquilaban en un parque grande en Estados Unidos. Ese parque tenía un pequeño, bueno, terminaba siendo como un salón, pero era un salón adentro de un parque. Entonces era interesante porque la gente iba por el parque haciendo deportes y de repente se detenía a escuchar que estaban cantando, no sé qué. Era una manera distinta, aunque tenían un lugar, un salón, pero era una concepción de iglesia. Es una iglesia que funciona una vez a la semana en ese lugar, el domingo, pero después la iglesia está en todas partes. Pero era interesante que estaban en las mesas comiendo, pero una concepción de iglesia diferente. ¿Será que nos podemos imaginar una iglesia así, como puse? ¿O quizá una iglesia así? ¿Será que en el trabajo, en el horario de comer, se puede tener un estudio bíblico con gente y eso es iglesia? ¿Será que puede haber una iglesia así, como pasa en muchos lugares de África? Una iglesia que se junta abajo de un árbol. ¿No? ¿Dónde está el templo ahí? No hay templo, ¿no? Hay sombra. Hay sombra. Hace algunos años también con Gladys visitamos Guinea-Bissau y con Gladys o con Anita, no me acuerdo si con Gladys o con Anita. Cuando fuimos a visitar, visitamos con Dionisio, el esposo de Linda, que estuvo aquí con nosotros. Fuimos a un hogar, nos dijo, ahí es un profesor, director de la escuela, una escuela, qué bien. ¿Y dónde está la escuela? Ahí está la escuela. Estaba en el patio, era un patio, el patio de la casa, estaba dividido todo estaba como una cerca, pero había varios árboles
y ahí era la escuela. La escuela era al aire libre. Los niños vienen en África con sus bancos en la cabeza y ahí es la escuela, ¿no? Aquí sería raro ver que alguien va al colegio con un banco en la cabeza, en una silla, ¿no? Pero funciona de esa manera. Y es interesante ver que así como la escuela funcionaba abajo de un árbol, hay iglesias que funcionan también de esta manera. ¿Será que podemos ver una iglesia así, en una fábrica, en un comedor de una fábrica, que gente se junte y en vez de comer, se junten a orar, a compartir motivos? Yo he escuchado esto de muchos lugares que sucede. De hecho, una de las historias que también he leído en un país de Asia, con esto de los movimientos de plantaciones de iglesias, grupos caseros que se forman alrededor del mundo, había un líder que era el encargado de muchos líderes y los había desafiado a estos líderes a poder plantar pequeñas iglesias, entre paréntesis, no templos, sino pequeñas iglesias donde ellos estuvieran. Iglesias en fábricas, iglesias en colegios, iglesias abajo de un árbol, iglesias en edificios públicos, en diferentes lugares, formar grupos pequeños donde se estudiara la palabra, donde se orara y donde se viviera el evangelio. Eso es una iglesia. Entonces, uno de estos líderes, él les dijo, bueno, van a planificar, van a poner una meta de cuántas iglesias van a querer plantar en un año. Van a poner la meta y van a trabajar duro para lograr esa meta. A los 2 meses, uno de estos hermanos o líderes llamó a su líder y le dijo, Jorge, pongamos Jorge, no se llamaba Jorge, porque era asiático, tenía un nombre, pero le dijo, Jorge, ya está, terminé el plan. El plan mensual, no, el plan anual, lo terminé en 2 meses. Y aunque parezca una locura o parezca algo de poco creer, esta persona había plantado 200 grupos en tan solo 2 meses, que había sido su meta anual. Podemos decir, bueno, un país donde hay un cierto avivamiento, donde la gente está con hambre y sed de Dios, lo que sea. Pero eran pequeños grupos en diferentes lugares, adorando, estudiando la palabra, reuniéndose y juntos viviendo la comunión con Dios. Quiero invitarte a ver este video. Interesante que dice amar, liderar, y el liderar es servicio, ¿no? Liderar, servicio.
y dice despegar, ¿no? Qué hermosa esa imagen de que con una catapulta lo mandan a otro país, ¿no? Pero hermanos, creo que en esencia la iglesia tiene que ser un lugar donde la vida de esa congregación no esté solo en el lugar donde nos juntamos, un lugar de paredes, sino que la vida de la iglesia sea donde estamos, en nuestros hogares, en nuestras familias, y que eso lo transmitamos a otros. Es bonito, sí, y por muchos años ha pasado, y con esto no estamos en contra de los templos, pero muchas veces los templos han llegado a ser nuestras fortalezas, en las cuales nos hemos refugiado, y hemos entendido que ahí solamente estaba la presencia de Dios. Pero cuando vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que era la vida de la iglesia primitiva, vemos una iglesia que estaba activa en las casas, en los hogares, que estaba donde estaba la gente, que también se juntaban en algún lugar, pero que eso no era lo importante, que no era lo principal. Y a veces nosotros hemos hecho más de las cuatro paredes ese lugar donde casi todo el porcentaje de la actividad de la iglesia se resume a esto, ¿no? Hay muchos pasajes en la palabra que podemos ver de iglesias en las casas. Y voy a leer algunos. Romanos 16:5 dice: saluden también a la iglesia de su casa, saluden a mi amado hermano Epeneto, quien fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Reciban los saludos de la iglesia de Asia, también a Aquila y Priscila, y a la iglesia que está en su casa, los cuales envían muchos saludos en el Señor. Saluden también a los que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que se reúne en su casa. Filemón dice 1:2, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Dice Jesús: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué interesante que la iglesia primitiva se juntaba en casas. En el griego es la palabra oikos. Hoy se habla mucho de los oikos, la economía o el juntarse en los hogares. Y vemos que gran parte de la vida de la iglesia primitiva era así. En parte porque la iglesia era una iglesia muy activa, pero a la vez era una iglesia perseguida. Entonces ellos trataban de penetrar en todo. Si estaban en un lugar fijo donde se juntaban tal día, tal hora, muy fácil atraparlos, ¿no? Imagínate, iban, los esperaban y los atrapaban. Pero si ellos vivían en las casas compartiendo, se encontraban en un lugar, en otro, cambiaban de lugar, muy difícil era para los romanos quizá en ese tiempo poder atraparlos, poder perseguirlos. De hecho, en uno de los lugares que estuvimos con Gladys ahí en Capadocia o Capadocia, fue uno de los lugares donde los cristianos antiguamente se ocultaban, en esas cuevas, en esos túneles, y fueron perseguidos por muchísimo tiempo. Y eran pequeñas, cuando se veía, eran pequeñas cuevas donde entraban poca gente, quizá unas 10, 15 personas como mucho, pero eran muchísimos grupos, cientos y miles de grupos de gente creyente que se juntaban en esos lugares. Es interesante la frase esta que dijo Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él dijo: nadie puede hacer tanto daño a la iglesia de Dios como el hombre que está dentro de sus paredes, pero no dentro de su vida. Es decir, que según Spurgeon, los enemigos de la iglesia no eran tanto los que estaban afuera, sino que aquellas personas que están en la iglesia, pero que en realidad están solamente en cuerpo, porque después no son parte de la vida, ¿no? Y hay un dicho que dice que el que está ocupado en servir, poco tiempo tiene para ocuparse de si esto está bien, esto está mal, pero el que está ahí mirando, dice: uy, mira, este vino mal vestido, el otro, mira, este hermano no me gusta, el otro hoy no me saludó, y así, ¿no? Y esto pasa muchas veces, pasa en todos los lugares del mundo, que muchas veces hay personas que están dentro de la iglesia que no han entendido su lugar en la iglesia. Y también, como solemos decir con el pastor, entender que la iglesia son las personas.
La iglesia son las personas. No es el lugar. No nos podemos apropiar de un lugar y decir, esto es mío, esto nadie me lo saca, esto es... No, porque esa no es la iglesia, eso es un templo, son ladrillos. Lo que realmente vale es lo que el Señor ha edificado en los hermanos y la vida espiritual y la comunión de esa congregación. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre ser iglesia y aparentar quizás ser una iglesia? ¿Es lo mismo ir a la iglesia que ser iglesia? ¿Será lo mismo? Decir, ¿voy a la iglesia o soy la iglesia? Es como que son cosas distintas, ¿no? En esencia. ¿Qué debemos hacer entonces para asumir nuestro rol de iglesia? Bueno, primero vemos el pasaje de Isaías 29:13, en el cual el Señor le reclama un poco a su pueblo, y vemos esto, es que el Señor lo que reclama en esto era esto de la apariencia, ¿no? Esto de que aparentaba el pueblo de Dios ser algo, pero en definitiva no vivía la vida del Señor en medio del pueblo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mis hermanos, creo que una de las cosas con las cuales Cristo más luchó, Jesús más luchó cuando Él estuvo en la tierra, fue contra la religiosidad. Una y otra vez Jesús luchó contra los fariseos, contra los saduceos. Una y otra vez fue duro aún con ellos. Muchas veces les dijo, ustedes son como tumbas blancas, que por fuera muy bonitos, pero por dentro están podridos. Y así Jesús les hablaba muchas veces, porque aparentaban mucha religiosidad, mucha vida, pero en definitiva les faltaba la vida de Dios en ellos. Faltaba el amor hacia el hermano, faltaba la compasión hacia el pecador. Eran los primeros en juzgar a los pecadores y decir, mira, Jesús, tú, que eres tan santo, mira con quién te juntas. Con las mujeres, con las prostitutas, con los bebedores de vino. Y eran los primeros en señalar, en juzgar. Y Jesús está en contra, no solo en el Antiguo Testamento se nos muestra de que el Señor no quiere tanta religiosidad. Aún en el pasaje tan bonito de Isaías 58, creo que es, cuando dice que Él no quiere el ayuno, que el hombre se incline y tanto, dice que el ayuno que yo escogí, dice el Señor, es que liberen a la viuda, que atiendan al huérfano, que estén con el pobre, porque el Señor les quiere decir, muy bonitos, muy religiosos son, pero no hacen lo que tienen que hacer, demostrar el amor, mi amor, hacia la gente que los rodea. Es por eso que creo que la vida y la comunión con el Señor tiene que ir más allá de un templo, tiene que ir más allá de una religiosidad, tiene que ir más allá de una serie de reuniones, tiene que ir más allá de los horarios, tiene que penetrar en nuestra vida cada día. Y bueno, muchas veces no es fácil, porque que el Señor esté en la plenitud de mi hogar o en tu hogar, tiene muchas cosas que tiene que cambiar Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, en mí en primer lugar. Pero creo que si realmente este mundo y esta nación va a ser transformado por hogares, por familias, donde Cristo es el centro, donde familias donde pueden bendecir a otros, en lugares donde mi vecino puede entrar y venir y notar que hay algo distinto en esa familia o en mi familia, ¿no? Y esto de la apariencia, bueno, es este pasaje en el que el Señor, como decíamos, les hace notar esto, ¿no? Pero vamos a pasar al siguiente, que es un poco el pasaje que nos muestra cómo era la iglesia primitiva. Dice que estaban juntos, que tenían todas las cosas en común, vendían las propiedades y sus bienes, y nadie decía, y lo repartían todo según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían
de ser salvos. Creo, hermanos, que hoy más que nunca necesitamos recuperar la esencia del ser. Creo que a Dios no le interesa tanto lo que tenemos como lo que somos. Fijaros que en la Biblia muchas veces Jesús, más que hablar de lo que los discípulos tenían que tener, les dijo: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son pueblo adquirido, nación santa, ¿no? Pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y si nos ponemos a ver y analizar en la Biblia la cantidad de pasajes o versículos en el cual el Señor nos dice: ustedes son o vosotros sois, vamos a ver que hay muchísimos pasajes o versículos que se refieren a la esencia del ser, porque para Dios no importa si somos ricos, si somos pobres, si tenemos dinero, si tenemos el último coche, el más moderno. Lo que importa al Señor es quiénes somos. Si somos hijos de Dios, si somos discípulos, si somos sal, si somos luz, si somos familia. Y en este segundo pasaje vemos esto, ¿no? De cómo ellos podían brillar y destacarse en esa sociedad. Y sin lugar a dudas, al ver este versículo, al ver esta iglesia que compartía con el necesitado, que brindaba amor, que estaba en la necesidad, era una iglesia que era visible, porque la gente se daba cuenta de que si alguien estaba mal, mira, al final lo han terminado ayudando los cristianos. Al final estos que todos los persiguen, que dicen que son malos, quienes han estado en medio del problema han sido ellos. Ellos han ayudado, ellos han estado en el medio del dolor, ellos han estado cuando esta persona falleció. Y creo que eso es lo que importa, ¿no? La esencia del ser. Así que ser iglesia, hablando de ser iglesia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ser un cristiano, entre comillas, no es tan difícil para la sociedad de hoy. Porque ¿qué puede implicar? Asistir a la iglesia una vez cada tanto. Quizá el único esfuerzo que requiera es si hoy quiero ir o no quiero ir, ¿no? Y mucha gente en ese sentido dice: hoy no quiero ir a la iglesia y no va. O hoy no sé, hoy dan mi película favorita y me quedo, ¿no? Porque para ellos es eso, es ir a la iglesia. O quizás es ir a la fiesta tal que se hace anual, y eso es lo importante. Pero ser parte de una iglesia es asumir el compromiso consciente de que somos protagonistas y no solo espectadores. Que somos parte de algo, somos parte de una familia. Somos parte de una familia, y cuando alguien no está, nos duele, queremos saber qué te pasó, por qué no viniste, nos interesamos. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención, y a veces la he usado como hasta para una predicación. Es el pasaje cuando Jesús está enseñando en esa casa, está predicando en una casa, ¿sí? Y yo siempre digo que imagínate lo que habrá sido escuchar predicar a Jesús. ¿A cuánto os hubiera gustado escuchar a Jesús predicar? ¿Sí? Hermoso, ¿no? Entonces, imagínate que en medio de la predicación de Jesús, 4 amigos que están ahí escuchando, y seguro estaba interesante la predicación de Jesús, se acuerdan de que hay un amigo que no puede venir a escuchar a Jesús. Podrían haber dicho: déjalo para otro día. O cuando termine Jesús de predicar, o no sé, de enseñar. Pero ellos se fueron. Se perdieron la predicación de Jesús, la enseñanza, pero fueron a traer a su amigo a esa casa, a ese hogar, donde Jesús estaba enseñando. Y para ellos fue más importante la relación, saber de la necesidad de ese amigo que necesitaba de Jesús, aunque ellos se perdieran eso, pero ellos priorizaron esa necesidad de que alguien tenía que escuchar la enseñanza del Maestro.
Qué interesante que podamos llegar a ser una iglesia, dice ahí el desafío, llegar a ser una iglesia que no solo tenga un mensaje, sino llegar a ser una iglesia que sea el mensaje. Lógicamente el mensaje es Cristo, pero si Cristo es el centro de la iglesia, ¿sí? Si Cristo es el centro de la congregación tendrá a Cristo para entregar, ¿no? Poder llegar a ser una iglesia que madura en medio de lágrimas, porque a veces parece que las iglesias son lugares donde todo va bien, ¿no? Solo victoria y victoria, pero una iglesia tiene que ser una iglesia a prueba de todo, ¿no? Una iglesia, por decir algunas metáforas, que madura en medio de las lágrimas, una iglesia que se multiplica bajo la persecución, llegará a ser una iglesia, esta frase la leí en un libro, que respira bajo el agua, es decir, una iglesia a prueba de todo. ¿Es fácil respirar bajo el agua? No, hay que ser Aquaman, pero aún llegará a ser una iglesia que puede pasar las dificultades más grandes. Ser una iglesia que crece oculta bajo una alfombra, como pasa en muchos lugares donde la iglesia es perseguida. Ser una iglesia que florece en el desierto y ser una iglesia que puede ver y prospera en medio de la oscuridad. Todo eso es posible, hermano, pero eso es posible si nosotros nos llegamos a librar de la religiosidad y entendemos que la vida de la iglesia depende de nuestra plena comunión con Dios, de ser familia. Porque ser familia es eso, es estar al lado de mi hermano cuando me necesita. Eso es ser familia, ¿no? Aunque hay familias que también están disfuncionales, que están peleados y aún en medio de la prueba no están uno al lado del otro. Pero normalmente se espera que la familia se apoya, la familia se anima, en la familia nos animamos a seguir adelante. La familia de la fe tiene que ser de esa manera. Y quiero compartir con vos, para ir finalizando, 3 puntos que creo que como iglesia tenemos que volver a pensar en esto de los hogares. No está mal, como dije, tener un templo y que nos congreguemos en este lugar, no está mal. Pero creo que si nosotros volvemos a poner nuestra mirada en lo que significan los hogares, como lo significó en el tiempo antiguo, creo que el Señor puede bendecir y usar nuestros hogares para llegar a más personas. Porque muchas personas quizás no van a venir a un templo. Hay otras que no tendrán problema. Pero es que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que hemos cambiado el mandamiento, ¿no? El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y nosotros le hemos dicho a la gente, vengan a los templos, vengan. ¿Quiere escuchar? Venga, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos que ir y llevar el mensaje. La iglesia es una forma de vida y no solamente reuniones religiosas, no solamente una estructura, una empresa, sino que cuando la Biblia habla de la iglesia habla de un cuerpo. Un cuerpo es un organismo vivo, ¿sí? Y es interesante que la iglesia dice que es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Pero si la iglesia es el cuerpo, entonces la iglesia misma es parte de Cristo, ¿no? Porque Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, pero somos parte de Cristo entonces. Entonces nosotros, siendo parte de ese cuerpo que es Jesús, podemos bendecir y podemos llegar a hacer que otros lleguen a conocer a Dios a través de esto. Pero tenemos que librarnos un poco de todo lo que es estructural, en el sentido de que la iglesia tiene que cobrar más vida. La naturaleza de la iglesia no solo se refleja en esto, sino también en que las personas vivan a Jesús en sus hogares. En segundo lugar, es hora de cambiar, como decíamos, el venir por el ir. Es interesante que la mayoría de las religiones, en las catedrales, sinagogas, templos, muchas iglesias, solo esperan que la gente venga. Todos ellos esperan a sus fieles. Pero ¿cómo será que nosotros podremos ser una iglesia que no dependa solo de reuniones en un templo, sino que podamos, como muchas iglesias, crecer también en los hogares y predicar en los hogares, invitar personas a los hogares y multiplicar nuestros hogares y tener más casas abiertas para que Cristo pueda ser predicado en estos hogares?
Y en tercer lugar, es un poco lo que veníamos diciendo, dejemos de llevar personas a la iglesia y comencemos a llevar la iglesia donde están las personas. No quiere decir que no tenemos que traer gente acá a escuchar la palabra de Dios, claro que es importante, pero cuán importante es también que nosotros que somos la iglesia podamos llevar a Cristo a donde está la gente. Que vos donde vas, en tu trabajo, en tu estudio, en tu barrio, seas consciente de que llevas a Cristo donde quiera que vayas. Donde quieras que estés, Cristo está con vos. Y que vos podés ser un canal de bendición en donde te rodean para poder mostrar ese amor a las personas que están ahí. Y algunos conceptos que pensaba para ir terminando. La Biblia nos habla de Jesús como ese pan de vida, ¿no? Jesús es el pan de vida. Y en un mundo de hambre, en un mundo de tanta necesidad, en un mundo de tanta oferta, pero de tanta gente que está insatisfecha, Jesús sigue siendo ese pan de vida. Y teníamos un profesor en uno de los centros de capacitación misionera que él decía que Jesús es pan. Él es el pan de vida. Pero a la vez Jesús iba por las casas, ¿sí? Iba continuamente por los hogares. Entonces él decía que si Jesús es pan y va por las casas, Jesús es pan casero, decía. Y generalmente el buen pan no es el pan industrial, es el pan artesanal. Y Jesús es ese buen pan, por decir, sin faltar el respeto, un pan casero. Y Jesús es el pan que tiene que ser entregado, querido hermano. Y a mí me gusta pensar en la iglesia, no me refiero al templo, en la iglesia, como una panadería que entrega el pan, ¿no? Como ese lugar que entrega pan a la gente, que entrega el pan de vida a las personas, un lugar que presenta a Cristo, un lugar a través del cual las personas pueden saciar su hambre. Y es interesante también que cuando vemos a Jesús, vemos varias cosas de él. Jesús estaba donde estaba la gente, Jesús los amaba, Jesús los visitaba en sus hogares, Jesús entró en hogares que ningún fariseo se le hubiera ocurrido entrar. Jesús entró. Jesús comía con ellos. Podemos decir también Jesús tomó vino, comió con las personas. Jesús escuchaba sus problemas. Jesús compartió momentos duros como velorios. Jesús compartió momentos de alegría porque estuvo en fiestas. Jesús entendía que la familia era la base de una sociedad. Eso es lo que nosotros cuando estudiábamos hace muchísimo tiempo en el secundario, creo que era la materia de instrucción cívica, se decía que la célula básica de una sociedad es la familia, ¿no? Hoy eso está todo medio por ahí transformado a la familia que entendemos como modelo en la Biblia, pero seguimos creyendo en la familia como base y modelo de una sociedad, ¿amén? Y si la sociedad tiene que ser transformada, será transformada a través de familias, a través de hogares. Y también un dato que no es menor es que en muchas religiones se entiende a la vida religiosa como algo que ocupa todo el orden de la vida. Por ejemplo, en el Islam. En el Islam, la religión no es solamente ir a la mezquita. Todo forma parte de la vida religiosa, por decir así. Y creo que en ese sentido nosotros como hijos de Dios tenemos que volver y quitarnos eso que nos ha traído la modernidad o el occidentalismo de dividir, ¿no? De decir esto es espiritual, esto no es espiritual, y como que hemos dividido, ¿no? Y a veces a mis alumnos cuando daba alguna materia le decía, bueno, ¿leer la Biblia es espiritual? Sí. ¿Orar? Sí. ¿Y comer un sándwich qué es? ¿Es espiritual comer un sándwich? No sé, ¿no? Pero la Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios. Entonces toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, tendríamos que agradar a nuestro Padre.
Por eso no tenemos que andar dividiendo, ¿no? Lógicamente, si hacemos algo que es pecado, no es algo espiritual, eso es obvio. Pero luego, lo que tiende a enseñarnos la palabra es que la vida con Dios tiene que permear cada aspecto de nuestra vida. Y eso se puede lograr cuando las personas que nos rodean pueden vernos como una familia que ama, como una familia que vive, como una familia que es generosa, como una familia que transforma. Y creo que es el gran desafío que tenemos como congregaciones. Y por último, la iglesia regresa al hogar. Quizás es un sueño pensar, ¿no? Esto de decir que la iglesia regresa al hogar. En el sentido de volver a ese modelo bíblico, de no dejar esto, porque esto no es que está mal, como lo dije varias veces. No es que está mal que nos juntemos en un templo, porque volveríamos a cometer errores del pasado, decir esto está mal, esto no. Pero que entendamos que la vida de la comunión con Dios va más allá de juntarnos un día a la semana, que se sigue extendiendo en cada uno de los días donde yo trabajo, donde estudio, con mis vecinos, y que Dios me quiere usar ahí también para hacer de transformación. Dios quiere recuperar los hogares para llegar a la humanidad con su salvación. Dejar de pedir que Dios bendiga lo que estoy haciendo y en vez de eso hacer lo que Dios está bendiciendo. A veces hacemos cosas que Dios no puede bendecir, pero si nosotros nos proponemos hacer lo que Dios está haciendo Él y Él bendice, y también que nuestras casas puedan ser agentes que cambien el mundo. Creo que esto es posible, hermanos. Creo que es una tarea que cada uno de nosotros podemos hacerla. Y creo que una de las cosas, a algunos se les puede dar más fácil, a otros menos, pero creo que una de las maneras en que podemos comenzar a caminar en este sentido es estando más alerta con los que nos rodean. Si no somos muchos de saludar a nuestros vecinos, empezar a saludar, ser atento algún día con algún vecino, si se te da bien hacer, no sé, alguna tarta, alguna comida, podés llevarle a tu vecino algo, no sé, son ideas. Si te enterás que tu vecino está enfermo, ¿por qué no ir a ver preguntarle cómo está, si necesita ayuda? Esos pequeños gestos creo que son las cosas que rompen las barreras que nos separan con las personas que no conocen a Dios. Y si nosotros podemos llegar a que la gente vea que nos importan, que la gente vea que realmente tenemos interés por ellos, pero no el interés de ganarlo solo para el Señor, sino un interés genuino, creo que podremos llegar con un evangelio natural, como el evangelio de los tiempos primitivos, donde la gente amaba, donde ellos se daban a las personas, donde si a alguien le faltaba algo, se lo brindaban, donde se cuidaban. Y hoy vivimos en una sociedad que es todo lo contrario, una sociedad donde cada quien mira por lo suyo y no me ocupo del otro. Pero creo que si empezamos a cambiar la manera de pensar y empezamos a ocuparnos de los demás, nos vamos a asombrar de ver que la gente luego empieza a tener gestos iguales. Los musulmanes es un ejemplo. Para los musulmanes, el actuar muchas veces de esta manera, ellos le hacen ver también que uno es una persona que no es egoísta, que se ocupa del otro. Creo que como hijos de Dios tenemos mucho para dar. Quizás nuestro problema es que nos encerramos muchas veces en nosotros mismos. Vivimos como dentro de nuestro mundo, creyendo que la parte de la religión o de mi vida espiritual es cuando vengo a la iglesia o cuando leo mi Biblia. Pero mi espiritualidad tiene que permear a los que me rodean. Tiene que salpicar a mi vecino mi espiritualidad. Tiene que impactar en mi barrio, tiene que impactar en mi universidad. Tiene que permitirme orar por un vecino si lo veo mal, pedirle si quiere que ore. Y esas cosas van a ser las que transformen los corazones. ¿Oramos? Padre, te alabamos, Señor, en esta tarde. Te damos toda la gloria, Señor, todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria que tú te mereces, Padre. Gracias, Señor, por
por poder entender que tú anhelas, Señor, que seamos iglesia. No solamente, Señor, quieres que vengamos a un templo, pero sí, Señor, que vivamos la vida de lo que es ser el cuerpo de Cristo. Señor, cuánto a veces nos falta entender, Señor, lo que tú nos pides. Perdónanos, Señor, perdóname en primer lugar, cuando muchas veces no soy lo que tú quieres, Señor. Perdóname cuando muchas veces aún en mi familia tengo actitudes que no te agradan, Señor. Y muchas veces esas actitudes que son contrarias al Evangelio y a lo que tú quieres, no solo perjudican a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, sino que a veces, Señor, perjudican lo que tú quieres hacer a través nuestro, Señor, con otros. Señor, transforma nuestras familias. Señor, haznos familias donde tú puedas ser el centro. Haznos familias, Señor, donde el amor reine y donde podamos, Señor, salpicar y tocar los lugares que nos rodean, Señor, con el Evangelio, pero que sea algo natural, Señor. No queremos llevar religiosidad a los que nos rodean, no queremos añadirles carga a los que nos rodean, pero sí queremos, Señor, que te conozcan como un día te pudimos conocer. Señor, por eso te pedimos, como dice tu palabra, que de esa manera que somos cartas abiertas, nos ayudes a hacer cartas que de una manera clara, sintetizada, puedan hablar de ti, Señor, y mostrarle a un mundo perdido que tú eres el Señor. Que podamos ser como esa panadería que tiene pan fresco, Señor, pan casero, calentito, para aquel que está hambriento. Señor, ayúdanos aún a renovar nuestro pan si nuestro pan está viejo. Ayúdanos, Señor, a no entregar el pan del año pasado, sino entregar un pan fresco, Señor, ese pan que tú cada día nos das con la lectura de tu palabra. Señor, cuántos desafíos que tenemos. Ayúdanos a multiplicar nuestros grupos de células de las 3 Cs también. Anhelamos, Señor, que tu evangelio llegue a cada rincón de Málaga. Y aún esta iglesia que está comenzando y es pequeña, queremos, Señor, que tú nos multipliques. Claro, que traigas a aquellos que tengas que traer al templo también, Señor, te lo pedimos porque para nosotros es una bendición. Pero que a la vez, Señor, nosotros podamos llegar donde la gente está y podamos llevar ese pan, podamos llevar esa mano de aliento, podamos llevar esa oración al que ha perdido la fe y podamos juntos ser iglesia estando en los lugares difíciles de Málaga, lugares de oscuridad, lugares de hambre, lugares de prostitución, lugares donde tu evangelio tiene que penetrar y llegar, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que tú lo puedes hacer a través nuestro y aún con nuestras imperfecciones. Cambia, Señor, aquello que no te gusta de nosotros. Transfórmanos, Señor, y que la plenitud de tu Espíritu sea tan fuerte y plena en nuestras vidas, Señor, que aún nosotros nos admiremos de todo lo que vas a hacer con nuestras vidas. Toda la gloria, la honra, la majestad, el honor sean a ti, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Gracias, Diego, por la palabra compartida. Y creo que es importante que entendamos que ser cristiano es algo natural, es algo para vivir en casa, ¿verdad? Y la iglesia también debe ser una familia de familias que acojan a tantas personas que tienen esa necesidad de Cristo. Y es por la gracia de Dios que podemos compartir y podemos vivir esa realidad. Vamos a entonar un cántico que nos habla precisamente de esto. Gracias sublimes. Lo que Dios nos da, lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando incluso le damos todo roto y Él lo recompone. Gracias sublimes. Vamos a poner un pie.
con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Precioso sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por la familia que en ti formamos. Somos tu pueblo, pero hay mucho pueblo que tenía que ser también tu pueblo y no lo es. Señor, queremos ver cómo muchas personas se entregan a ti y sabemos que es importante que tus hijos proclamen tu palabra, no simplemente de una manera, digamos, arreglada, como un proyecto para un tiempo determinado, sino viviendo tu palabra día a día, viviéndolo en familia, superando todo aquello que es necesario por tu gracia y por la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Señor, queremos pedirte que tú bendigas a cada hermano donde se mueve, que tú uses nuestras vidas para ser de bendición a nuestro entorno. Y Señor, que podamos ver cómo tu iglesia crece, porque tú creces también en nosotros, porque te damos el lugar necesario. Nos ponemos delante de ti con todas las necesidades que puedan existir. Y Señor, haz tu obra en medio de nosotros. Gracias por tu gracia, porque es sublime. Te exaltamos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues damos gracias a todos los hermanos que nos habéis estado acompañando también desde las casas. Vamos a terminar este tiempo de culto y lo hacemos así con este cántico, este tiempo tan especial que hemos tenido en su presencia. Dios os bendiga a todos y os esperamos el próximo domingo, y recordad que también tenemos reuniones en casas y que estamos a vuestra disposición para todo aquello en lo que podamos. Dios os bendiga mucho. Vamos a tomar asiento.